Bien, chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, para el día de hoy, nuestra clase de rendimiento 2, vamos a hablar, como les había dicho antes y como teníamos dentro de nuestra programación, les voy a hablar sobre todo lo que es fuerza. ¿Listo? Entonces, nuestra clase se va a dividir hoy en tres partes. Vamos a definirles un poco de lo que es fuerza. Segundo, vamos a dejar claras las pautas para la segunda entrega eh, del, eh, del plan de entrenamiento. Y tercero, van a desarrollar un pequeño taller como actividad. ¿Listo? Entonces, pues, como ustedes pueden ver dentro de la diapositiva, entonces encontramos lo que dice factores determinantes para el entrenamiento deportivo. Estos factores determinantes, pues, como ya les había hablado antes, hacen parte y son necesarias las capacidades físicas condicionales, donde ya hemos definido algunas y solamente nos hacía falta fuerza. Entonces, eh, vamos a hablar de todo lo que es el entrenamiento de la fuerza, del concepto de la fuerza, definir la fuerza como tal. Entonces, cuando nosotros queremos definir la fuerza, la definimos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del entrenamiento deportivo. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de la física, la fuerza es una influencia que actúa sobre un objeto, que hace que éste cambie su estado de movimiento y en física se expresa este producto de masa por aceleración. Entonces ustedes pueden ver en la diapositiva la fórmula que está entre paréntesis, es fuerza igual a masa por aceleración. Eso es definido desde el punto de vista de la física. Ya desde el punto del entrenamiento deportivo, pues la fuerza se puede definir de varias maneras según diferentes autores. Por ejemplo, tenemos acá que representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una resistencia. Esta es la capacidad del ser humano que viene como el resultado de una contracción muscular. Y pues eh, ya para ampliarlo un poquito más esta definición, pues esto se adapta a unas características de cada movimiento. También se puede ver cómo es la capacidad de tensión que genera un grupo muscular en una velocidad específica de una ejecución. Bien, entonces hay unos factores importantes para determinar lo que es la fuerza. Entonces, por ejemplo, hay factores importantes. Por ejemplo, cuando un músculo se contrae, genera una tensión que se opone a una resistencia, que se opone a una resistencia interna o externa. Entonces, pues este grado de la fuerza, ese nivel de tensión que se produce en el músculo durante su contracción, depende de muchos factores que varían a lo largo de la práctica deportiva. Entonces, ahí es donde encontramos que los principales factores que determinan la fuerza los encontramos en cuatro grupos, lo que son los factores biológicos, los factores mecánicos, los factores funcionales y los factores sexuales. ¿Listo? Entonces, hoy solamente vamos a tocar esta diapositiva. Ya en la siguiente clase vamos a continuar con lo que son las manifestaciones de la fuerza. Realmente, como les había dicho antes, es un tema bastante amplio donde me iba a tomar un poco de tiempo para definirlo y para que a ustedes les quedara bien claro todo este proceso y todo lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, como pueden ver en la diapositiva, encontramos que los factores de la fuerza están determinados por factores biológicos y por factores mecánicos. Dentro de los factores biológicos podemos encontrar todo lo que son las estructuras de las fibras, la hipertrofia, la hiperplasia, aspectos neuromusculares, modelos de reclutamiento. Acá pues encontramos las fibras FT, las fibras ST, fuentes energéticas y el comportamiento hormonal. Dentro de todos estos grandes ítems hay muchas características que aportan a cada una de estas. Esto es un tema bastante amplio realmente, que vamos a mencionar un poco de las cosas más importantes. No me voy a entrar tanto en la parte fisiológica, pero sí vamos a enfocarlo todo estos factores y todo este tipo
de estructuras y de aspectos hacia lo que es el entrenamiento y el rendimiento. Y por otra parte tenemos los factores mecánicos, que ya como tal habla de la longitud del músculo, la velocidad de contracción, la elasticidad, los factores funcionales, ya por su tipo de contracción, y pues algo muy importante que son los factores sexuales, que acá diferenciamos mucho en lo que es el hombre y la mujer en cuanto a cuestiones de entrenamiento de la fuerza. Entonces, empecemos un poquito a hablar de lo que son los factores biológicos. Bien, entonces los factores biológicos, pues los podemos dividir en 4 tipos. Realmente acá cabe mencionar que esos factores biológicos están dados empezando por la estructura de las fibras, los aspectos neuromusculares, aspectos energéticos y pues como tal también las respuestas hormonales que tiene tanto la mujer como el hombre. Entonces dentro de esas estructuras de las fibras encontramos y podemos decir que existen 2 tipos de fibras. Ya estas son cosas que ustedes las han visto antes desde el punto de vista de la morfofisiología, de la fisiología en el deporte, cómo actúa cada una de este tipo de fibras. Entonces encontramos que son los tipos de fibras de contracción lenta, las ST o tipo 1, y las fibras de contracción rápida, las FT o tipo 2. ¿Listo? Ya pues dentro de la bibliografía y dentro de todo lo que podemos encontrar en los libros también se clasifican de diferentes maneras, pero pues en este momento las tenemos claro y las defino de la manera más conocida, que son tipo 1, tipo 2 o ST y FT. ¿Listo? Pues estas fibras las podemos agrupar también en 3 apartados, lo que son las diferencias estructurales, las diferencias metabólicas y las diferencias que tienen en cuanto a su inervación. Entonces, como les había dicho, no me iba a entrar tanto en la parte de la fisiología, pero sí voy a mencionarles pues esas diferencias que tienen los tipos de fibras. Entonces, sus diferencias estructurales, sus diferencias metabólicas y pues su tipo y diferencias en cuanto a la inervación de estas fibras. ¿Listo? ¿Qué es importante? Que en cuanto al entrenamiento, cuando hacemos un entrenamiento adecuado, es posible que podamos hacer la transformación de este tipo de fibras, que podamos mejorar nuestra transformación de composición muscular. Entonces, en cuanto a la funcionalidad de las mismas, en poblaciones de deportistas estos porcentajes varían en cuanto a la función de la modalidad deportiva y pues el deporte que practique. ¿Listo? Entonces ahí vamos como variando esa transformación de composición muscular en cuanto a su deporte, en cuanto a su modalidad, que esto se ve reflejado en los tipos y los biotipos de, eh, de composición muscular que hay en cuanto a los diferentes deportes. Bueno, entonces digamos que para esas transformaciones de las fibras FT y ST, pues hay algo que es importante y que también se resalta dentro de esos factores, que es la hipertrofia muscular. Entonces, ¿qué es la hipertrofia muscular? Pues es ese aumento del grosor y la longitud de esas fibras que llevan a un incremento muscular y por lo tanto a un aumento de la fuerza. Eso es como lo que más o menos todos conocemos acerca de la hipertrofia. Esta hipertrofia varía según el entrenamiento de la fuerza, pues se pretende fundamentar la hipertrofia de esas fibras, es decir, aumentar el tamaño de su sección también, de su sección transversal, por así decirlo. La hipertrofia puede ser de diferente o de diversas orientaciones. Entonces la hipertrofia puede ser una hipertrofia general o puede ser una hipertrofia selectiva. Dentro de la hipertrofia selectiva también encontramos que hay una hipertrofia confirmativa y una hipertrofia que es compensatoria. El trabajo de la hipertrofia por lo general se genera eh, aumentando en el área de los tipos de fibra, ya sea FT o ST, independientemente de la distribución de las mismas. ¿Listo? Entonces, cuando la hipertrofia de uno de esos 2 tipos de fibras es mayor que el otro, hablamos que la hipertrofia es selectiva. ¿Listo? Entonces, la hipertrofia confirmativa ya hace referencia, es cuando predominan un tipo de fibras más que el otro en un músculo. Entonces ahí ya se llamaría
hipertrofia compensatoria, cuando hay una predominancia de unas fibras en un grupo muscular. ¿Listo? Entonces, y pues igual se encuentran en un menor porcentaje. Eh, Listo, entonces de ahí ya pues como así aspectos generales, entonces entramos a ver lo que es hiperplasia. Hiperplasia dentro de estos factores. Eh, Dentro de la bibliografía y dentro de todas las bases y referencias bibliográficas encontramos que la hiperplasia es como ese aumento del número de fibras. Entonces, en cuanto a estas cosas hay muchas contradicciones porque hay muchos estudios pues que eso no se puede hacer, que eso sí se puede hacer. Entonces, pues ahí ya es algo como muy controvertido por el tema, pero pues no está del todo demostrado que la hiperplasia eh, como que se dé. Entonces, pues ahí tenemos que ver muchas referencias bibliográficas para basarnos acerca de poder definir este concepto de la hiperplasia. Pero pues es claro que ustedes tengan en cuenta que la hiperplasia es el aumento de ese número de fibras. ¿Listo? Entonces, ya pues otros cambios relacionados con la hipertrofia que de pronto les voy a mencionar así que son importantes. Digamos que la hipertrofia también tiene muchas características en cuanto a la capilarización. Pues los capilares que se producen fundamentalmente con los trabajos de fuerza o de resistencia de carácter aeróbico, pues mejoran o se ven aumentando esos capilares, ya pues cuando se hacen trabajos de resistencia, pero de baja intensidad. ¿Listo? Ya las cargas, esto lo podemos definir de dos maneras como para darles ejemplos. Un ejemplo puede ser que con cargas elevadas que permitan solo con pocas repeticiones, como es el caso, por ejemplo, de las personas que hacen halterofilia, se produce una disminución de ese número de capilares por fibra. Y otro ejemplo puede ser que con las cargas medias o bajas, utilizadas, digamos, en trabajos más prolongados, como de pronto culturistas, entonces ahí se aprecia que de pronto hay una ligera elevación del número de capilares por fibra. Eso es como para tenerlo en cuenta, que el aumento de los capilares que se produce, pues también está determinando la hipertrofia o son parte de las características de lo que es la hipertrofia. También el aumento del tejido conectivo, pues la hipertrofia permite por un lado mejorar la capacidad elástica del músculo y por otro lado pues poder realizar un trabajo con cargas elevadas sin riesgo a una lesión. ¿Listo? Eh, ¿Qué más? Bueno, hay algo importante que ya pues desde la parte fisiológica, porque pues esto, gran parte de la fuerza se define desde la fisiología, ya pues para enfocarlo un poco más hacia el entrenamiento, hay algo que se llama los sarcómeros. Ustedes ya podrán conocer y ya sabrán que dentro del estímulo que se produce para cuando yo quiero realizar un esfuerzo, a la hora de hablar de hipertrofia muscular, los sarcómeros son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento de la fuerza no podemos olvidar, no nos podemos olvidar la posibilidad de aumentar mediante el entrenamiento el número de sarcómeros que trabajan y que se agrupan en serie. ¿Listo? Esto parece, pues, más que todo, los sarcómeros están constituidos por esa cantidad de miofibrillas y realmente, pues, el proceso en cuanto también a las características morfológicas de las personas, pues también ese número de sarcómeros en serie que se pueden activar en el entrenamiento de la fuerza a la hora de hipertrofiar los músculos, pues es importante también mencionarlo. Bueno, la hipertrofia pues también está dada y como que hay una parte importante ahí que habla o que hace referencia en cuanto al sexo. Entonces, digamos que el aumento del tamaño de la fibra por entrenamiento varía según el sexo. Obviamente en las mujeres la fuerza, las manifestaciones de la fuerza, los factores también biológicos son muy distintos. Entonces, pues esta diferencia pues eh, está más dada como por los niveles de producción de testosterona que hay en los hombres comparados a los de las mujeres.
obviamente pues en los hombres es mayor esa producción de testosterona. Y también pues está, dentro de esas características está el aspecto neuromuscular. ¿Listo? Entonces pues realmente cuando yo hago una contracción muscular previamente es estimular el músculo, entonces esa fuerza está desarrollada de una manera contráctil del músculo, depende ese tipo de estimulación y pues en particular la frecuencia también del estímulo. Obviamente se necesita como ese grado de excitación que conduzca a la generación de un potencial de acción y esa conducción pues a lo largo también del axón, que es por donde también viajan los impulsos nerviosos y pues esa transmisión va hacia el músculo a través de esa placa motriz. ¿Listo? Entonces pues ahí es importante también ese aspecto neuromuscular dentro de la hipertrofia. Bueno, es importante que dentro de la fuerza se distingan pues tres niveles de intervención realmente de los fenómenos de orden como de tipo nervioso durante el proceso de una contracción muscular. Entonces, pues ya esto solamente quiero como que ustedes lo tengan en cuenta. Me cabe mencionar que obviamente no me quiero adentrar mucho en la parte fisiológica, pues tampoco es de total dominio mío, pero pues sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esos fenómenos de intervención también en cuanto a la construcción muscular, pues son basados en esos estímulos y esos impulsos nerviosos. Entonces, digamos que acá también influye mucho lo que es el reclutamiento de las unidades motrices, también lo que es la sincronización de esas mismas unidades motrices. ¿Listo? Y pues obviamente la coordinación que debe haber intermuscular y intramuscular. ¿Listo? Entonces ahí también podemos mencionar algo de lo que es el efecto neural de la fuerza reactiva. Bien, como aspectos energéticos de la fuerza, dentro de esos factores que estamos hablando, dentro del deporte, pues ahorita el deporte moderno, el mayor número de manifestaciones de la fuerza corresponde a bloques, puede ser de fuerza activa máxima o fuerza activa veloz. Ya dentro de las manifestaciones de la fuerza les diré, pues les podré dejar más claro cada una de estas manifestaciones de la fuerza, ahorita solamente las voy a mencionar. Y pues también está la fuerza reactiva. Ya desde el punto de vista energético, pues eso corresponde al rasgo de esfuerzos tanto anaeróbicos a lácticos. Y ahí pues uno no se puede olvidar de los aspectos importantes de las manifestaciones también en la fuerza resistencia. ¿Listo? Pues ya ahí se necesitan otro tipo de fuentes energéticas distintas para lo que es eh, la fuerza resistencia. Bueno, dentro de la respuesta o dentro del aspecto hormonal, pues ya obviamente el mecanismo hormonal tiene como o sea, influye mucho sobre lo que es la expresión de la fuerza y la potencia muscular. La respuesta hormonal está condicionada por esa configuración, tanto en la carga de trabajo como en los ejercicios, la intensidad de trabajo, el número de series, el número de repeticiones, y también pues también está por la recuperación que tiene el sujeto en cuanto a esas eh, en cuanto a esos magnitudes que se manejan en los diferentes ejercicios. Y pues aquí también es importante que esa respuesta hormonal se puede producir de una forma directa o indirecta y puede intervenir sobre el desarrollo de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Entonces acá brevemente, pues así, dentro de las respuestas hormonales que tienen lugar durante el entrenamiento de la fuerza, especialmente con relación a la hipertrofia del músculo. Entonces, digamos que acá podemos mencionar diferentes tipos de hormonas. No voy a especificar cada una, pero sí las voy a mencionar como para que ustedes las tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, eh, esa respuesta hormonal está muy dada, por ejemplo, por la hormona de crecimiento, por la insulina, por la testosterona. Eh, Acá, bueno, hay bastantes tipos de hormonas que influyen dentro de esa y repercuten sobre ese grado de la tensión muscular.
¿Listo? Bien. Eh, bueno, y tengan en cuenta también que las hormonas de crecimiento, su, su actividad hormonal, pues está íntimamente relacionada con todo el anabolismo, las proteínas, el catabolismo de los lípidos, todas esas cosas entran dentro de lo que es el proceso hormonal en cuanto al tema de la fuerza. Bueno, para hablar un poquito más, bueno, acá ya pasamos a lo que son los factores mecánicos, todo lo que influye sobre los aspectos mecánicos que puede condicionar los niveles de la fuerza. Entonces acá podemos, digamos, a distinguir como los más significativos, que por ejemplo la longitud del músculo, es esa tensión que es capaz de generar un músculo dependiendo de su longitud, y pues que también está en el momento de su activación. La velocidad de contracción. Entonces, pues ya acá hablamos de ese nivel de tensión que es capaz de generar un músculo que está íntimamente relacionado con la velocidad con que ésta se produce. Entonces, la relación ahí de fuerza-velocidad, pues esto no es lineal, realmente esto está dado por una curva. ¿Listo? Eso no se mantiene, esto es una curva hiperbólica ahí que está, en la que está esa relación de la fuerza con la velocidad. Entonces, pues ahí también es muy importante que uno no confunda lo que es fuerza-velocidad con el concepto como tal de potencia. ¿Listo? Bueno, dentro de la fuerza y esos factores es importante hablar de lo que es la elasticidad. Pues todos los cuerpos por acciones de fuerzas externas se deforman y pues los músculos también les pasa lo mismo. ¿Listo? Entonces cuando un músculo, o sea, cuando se estira ese sistema muscular, ese sistema tendinoso está activado, pues este también se resiste y ahí es donde modifica su longitud. Entonces ahí hablamos de lo que es la elasticidad. Algunos, digamos que dentro de algunas referencias bibliográficas, hay autores que hablan de esa fase excéntrica de un movimiento donde se almacena como esa energía elástica y después se libera y posteriormente pues hay una acción concéntrica y pues ahí ya ahí ya pues se puede mostrar que el músculo se puede desarrollar con mayor, mm, se puede desarrollar como mayor trabajo, ¿sí? Entonces durante esa fase concéntrica, eh, antes siempre va a estar procedida esa contracción excéntrica, entonces hay diferentes términos que, valga la redundancia, debemos diferenciar los unos de los otros para poder tener claro esas acciones excéntricas, concéntricas, cuando trabajo los diferentes, cuando hago los diferentes ejercicios y cómo quiero trabajar realmente mis músculos, ¿listo? Bien, hay algo que es muy importante y son los factores funcionales. Esto ya pues en cuanto a las modalidades de contracción muscular, ya como antes les estaba comentando, entonces la fuerza es el resultado de esa contracción muscular. Y pues esta acción está manifestada de forma variada ya según sea la práctica o las diferentes actividades físicas o deportivas. Entonces dentro de esa contracción muscular encontramos la relación que hay en cuanto a la longitud del músculo durante su contracción, y aquí hablamos de las contracciones isométricas y las contracciones anisométricas, ¿listo? Entonces esas isométricas son aquellas con las cuales se modifica la longitud externa del músculo, mientras que las anisométricas son las aquellas cuando se modifica, cuando son las en las que se produce la modificación en la longitud del músculo, y las otras son en las que no se modifica la longitud externa del músculo, ¿listo? Entonces ahí pues hay que diferenciar muy bien esos términos. Entonces también hablamos que esa longitud del músculo durante su contracción también está dada según la tensión que se genera en el músculo durante la contracción. Entonces aquí para hablar de la tensión encontramos y pues nos referimos a las contracciones que son isotónicas o isodinámicas y las contracciones que son alodinámicas. ¿Listo? Entonces, pues
esa contracción isotónica pues es esa fuerza de contracción que se mantiene constante con todo el rango de movimiento y ya corresponde pues según la práctica deportiva, mientras que las alodinámicas son aquellas en las que la tensión varía a lo largo de toda la acción de la práctica deportiva. Eh, bueno, para hablar un poco también dentro de estos factores, encontramos lo que es la velocidad para eso, en cuanto a cómo se desarrolla esa tensión muscular. Entonces ahí encontramos las contracciones isocinéticas y las contracciones heterocinéticas. ¿Listo? Entonces las isocinéticas, entonces es la velocidad de ese movimiento que es invariable a lo largo de toda la contracción y las heterocinéticas, pues ya es lo contrario que ocurre en cuanto a esa velocidad de tensión. ¿Listo? Y ya pues si nos queremos referir en cuanto a la dirección del movimiento, pues encontramos los dos tipos de contracciones que ya ustedes lo conocen, concéntricas y excéntricas. Pues ahí no me voy a detener en esa parte. Ya para finalizar como con los factores sexuales que influyen dentro de las manifestaciones y de lo que es la fuerza, pues es evidente que la mujer pues presenta unos niveles más bajos en cuanto al rendimiento de la práctica, casi en toda la totalidad de las manifestaciones deportivas. Y pues esto especialmente eh, son como dependiendo, pues está dado pues directamente de esas cualidades condicionales realmente. Las diferencias en la capacidad de rendimiento entre el hombre y la mujer pues son un hecho fácilmente demostrable, eso se ve, y pues especialmente hacemos referencia que digamos los esfuerzos en cuanto a la capacidad condicional, pues predomina la fuerza en los hombres y por también en sus valores absolutos. ¿Listo? Que bueno, acá también dentro de esos factores sexuales también es importante que obviamente hay unas diferencias corporales estructurales, o digamos que el hombre siempre va a ser un poco más alto, bueno, no todas las veces, pero por lo general los hombres son más altos que las mujeres. Los hombres tienen una mayor masa muscular y más masa corporal también, y pues digamos que eso influye muchísimo en cuanto a la fuerza. Y por otra parte, pues digamos que digamos no, las mujeres pues también tienden a tener un mayor porcentaje de grasa que los hombres. Entonces eso también influye bastante dentro de los factores sexuales. ¿Listo? Y pues ya algunas de pronto diferencias biológicas que podemos encontrar, pues digamos que los valores de VO2 que se han hecho en estudios y comparados entre hombres y mujeres, pues los varones tienen un, una gran diferencia, pues no una gran diferencia, pero sí tiene una diferencia notable en cuanto a los valores que tienen las mujeres. Y digamos que en algunos deportes el volumen pulmonar y otras cosas también ahí hablando como de pronto la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todo ese tipo de cosas pues también influyen a la hora de factores biológicos y diferencian pues los trabajos y lo que es la fuerza en las mujeres y en los hombres. ¿Listo? Bueno, chicos, pues vamos a dejar, pues por este momento vamos a dejar hasta ahí. Ya para la siguiente clase, pues entonces definimos y seguimos con todo lo que es las manifestaciones de la fuerza, pues ahí ya entramos a hablar de todos los tipos de fuerza que podemos encontrar. Entonces, obviamente las manifestaciones activas y reactivas de la fuerza, dentro de las activas, fuerza máxima, fuerza absoluta, bueno, fuerza relativa, fuerza de resistencia, fuerza de los factores que determinan la fuerza de y pues también encontramos dentro de la fuerza reactiva esos reflejos de fuerza elástica y fuerza de reflejo como explosivo que hay dentro de la fuerza. ¿Listo? Bien. Entonces, pues ya les voy a compartir la segunda parte. Les dejo como montadas las pautas y les dejo el taller dentro de las actividades de las tareas de clase. ¿Listo, chicos? Entonces, pues espero haya quedado todo claro. Realmente, pues es un tema un poco denso y complejo, pero de a poco la idea es que ustedes lo tengan claro y pues ya me imagino que ustedes todos estos temas los han tocado. Yo solamente estaba como haciendo un recorderis para que ustedes lo tengan cada vez más claro y para profundizar más en el tema. ¿Listo? Bien.
Entonces, pues, por este momento los dejo y ya en estos momentos les comparto el resto.